Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces. Teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. Los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Señoras y señores, un feliz domingo, bienvenidos a Realidades, el programa de análisis y reflexión con los temas que son noticia en la actualidad nacional e internacional. Muchas noticias esta semana. Me acompaña en la presentación, como es habitual, nuestra productora nacional, Paolita Camacho. Paolita, feliz domingo, ¿cómo vas? Feliz domingo, Juan Carlos. Aquí muy contenta de estar nuevamente aquí en Realidades con todos los temas que hicieron noticia esta semana. Sí, señora, arranquemos. Los vejámenes contra la inteligencia militar. Llegó el CTI, toda esta película, toda esta historia. ¿Cuál será el futuro de este organismo? Nos preguntamos los colombianos. Bueno, y las declaraciones del fiscal. Vamos a dejar al criterio de los oyentes las actuaciones del señor Montealegre y otras declaraciones que también nos llenan de indignación por el cinismo, como el de las FARC, que se atreven a decir que hay enemigos de la paz. Increíble. Bueno, en fin, dos invitados muy especiales para hablar precisamente de este tema, mi querida Paolita, la inteligencia militar, el general Jaime Ruiz Barrera y el general Rodrigo Quiñones. Ellos van a explicarnos las diferencias entre información e inteligencia y todo el ciclo o proceso que tiene esta labor de inteligencia, que es muy importante para el país. De ahí se han desplegado varias operaciones exitosas que han ayudado, han aportado para la seguridad nacional. Claro que sí, también estaremos hablando con ellos y nos contarán cómo funciona la inteligencia militar, todo ese andamiaje y algo que hemos escuchado muchísimas veces en películas y en una cantidad de cosas y pues también en la vida real, ¿no? Que es la inteligencia cubierta, la abierta, que es la inteligencia técnica y humana. ¿Cuál es el tema famosísimo de las señales abiertas y las encriptadas, que en algunos casos se conoce como chuzadas, ¿no? Y una pregunta que responderemos a lo largo del programa es, a raíz de toda esta situación, de este escándalo, ¿qué es lo realmente ilegal? Sí, señora, cambiemos un poquito de tema, hagamos historia y democracia. Estamos en época electoral, vemos lluvia de publicidad en los medios de comunicación. Sí, señora, y precisamente con este tema relacionado acerca del bombardeo político y todo esto, se ha violado el derecho electoral. ¿A quién y por qué? Vamos a descubrirlo en el día de hoy. Y en nuestra sección de Uno América vamos a ver la grave situación en Venezuela y Argentina. Las cifras de inflación son increíblemente irracionales, además de los abusos de poder que han dejado varios muertos, por lo menos esta semana en Venezuela, y muchos heridos, además de la censura de algunos medios de comunicación. Claro que sí. Podemos decir literalmente y coloquialmente, Paolita, que la cosa está peluda en Venezuela. Somos solidarios con NTN 24, que también pertenece a esta casa radial. Argentina no lo dejamos por fuera porque también allá la cosa es crónica, pero bueno, estos y otros temas estaremos desarrollando el día de hoy con nuestros profesionales en esta mesa de trabajo. No olvide unirse a nuestros grupos en Facebook, Twitter, Google+, y también ingresar a www.verdadcolombia.org. Bienvenidos a Realidades. En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. No cesan los vejámenes contra la inteligencia militar. La Fiscalía, más precisamente el CTI, allanó las instalaciones de inteligencia técnica. Roto quedó el secreto indispensable para su buen funcionamiento y al descubierto sus funcionarios. En ningún otro país pasaría esto, sería clara y absolutamente ilegal la actuación del CTI. La prensa, sin embargo, aplaude.
Si el oscuro plan del fiscal sigue adelante, el país perderá el más valioso puntal en su esfuerzo por contrarrestar el despiadado ataque del terrorismo narcotraficante contra la democracia. Pero eso es lo que parece querer el fiscal general, ante un presidente que parece vivir en las nubes y solo piensa en su reelección. Eso o no alcanza a ver que la inteligencia no es un peón que se puede sacrificar sin mayor costo en una partida de ajedrez. Una tercera hipótesis es que no le importaría que el país cayera en manos del socialismo del siglo XXI. Pero si en gracia de discusión su corazón está con el totalitarismo, ¿para qué la payasada de la Alianza del Pacífico y tantas otras iniciativas que no están acordes con los deseos de una izquierda a la que tanto favorece su indolencia? Lo primero, que descartará la izquierda, si con la inercia del presidente llega al poder y destruye la democracia, son los tratados de libre comercio y las alianzas económicas con países democráticos. ¿Puede hacer algo el presidente para evitar que la Fiscalía destruya la inteligencia militar? Suponemos que quien puso en la terna al fiscal tendrá alguna influencia sobre el personaje. Y si tiene el liderazgo que se supone tiene el primer mandatario, su voz será escuchada. La influencia de la izquierda en la Fiscalía y la reconocida venalidad de esta son el talón de Aquiles de la democracia colombiana. Mal hecha quedó la ley de inteligencia al exigir que sea este organismo el que autoriza operaciones de interceptación telefónica. Porque se necesitan las interceptaciones, especialmente de personas de reconocida relación con el terrorismo. Más grave aún es que la Fiscalía tenga acceso a la información recogida en operaciones perfectamente legales, producida por el monitoreo del espectro. Ya las FARC deben estar perfectamente enteradas de qué información tiene y qué no tiene inteligencia militar. El presidente, de quien se dice es aficionado al póker, debe entender que sería una desventaja irreparable jugar uno con cartas abiertas y el otro con cartas ocultas. El de las cartas abiertas se gana unas muy pocas manos, de valor reducido, el otro las gana casi todas. En eso estamos. La prensa, por su parte, hace enorme daño. Saltan en los medios de la dicha cada vez que reciben una filtración de la Fiscalía, cierta o falsa, poco importa. ¿Hace algo el fiscal general para investigar esas filtraciones, ellas sí, claramente ilegales? Nada. Se hace el tonto. Tal vez los dueños de los medios no son conscientes de que en un régimen totalitario su libertad es la primera que desaparece. Den una miradita a nuestro vecindario. ¿Eso es lo que quieren? Los medios están ayudando dentro de esta conspiración macabra a preparar su mordaza. Se ve la mano del G2 cubano en todo esto. La ley se puede cambiar exigiendo, por ejemplo, que las fuerzas militares puedan escoger unos pocos fiscales para presentar las iniciativas que requieran aprobación, e inclusive hacer nombrar a algunos de ellos en el organismo, la Fiscalía, que sean de confianza absoluta. Se podría cambiar la ley con las mayorías que tiene Santos en el Congreso, pero requeriría valor de su parte para enfrentar los alaridos de las FARC, sus ONG de apoyo y unos cuantos gringos mamerticos o despistados. ¿Cómo puede el Estado ganar una guerra contra el marxismo terrorista y narcotraficante cuando medio Estado está al servicio del terrorismo? La Fiscalía hoy es la quinta columna que se está ocupando de que la democracia en Colombia ceda al paso a la subversión marxista. ¡Ay Dios! Hay que tener el pasaporte al día y pasajes comprados. Para Realidades, Miguel Posada.
En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Va a haber un cambio del equipo local. Sale con el número 10 Concha y entra con el número 9 Chamorro. ¿Qué está haciendo el técnico, por el amor de Dios? Con un partido tan apretado y mete un jugador como Chamorro, que no aporta nada al equipo. Chamorro es un jugador tímido, sin experiencia, que no creo que tenga cómo penetrar al área contraria. ¡Qué gran error es la entrada de este jugador Chamorro! Bueno, se reinicia el partido. Centra la pelota al vacío. La toca Chamorro y gol de Chamorro. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Aquí lo tiene todo. Banco de Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mi partido no es la U. Somos Centro Democrático. Pido su voto para ser senador y por nuestras listas de Cámara. Centro Democrático. Mano firme, corazón grande. En Realidades, traemos las fuentes directas para analizar los temas de actualidad más importantes de Colombia y el mundo. Este es el invitado de la semana. Tenemos con nosotros esta semana dos verdaderos expertos en este tema que estamos tocando en estos días de la inteligencia militar. Tenemos con nosotros al general Jaime Ruiz Barrera, hoy retirado, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados. Él fue oficial de infantería, comandante de brigada y director de inteligencia 2 veces del ejército. Entonces conoce este tema perfectamente bien. Y también nos acompaña el general Rodrigo Quiñones de Infantería de Marina, que fue también comandante de brigada de la primera brigada de Infantería de Marina y director de la inteligencia naval. Entonces los dos conocen perfectamente el tema de la inteligencia y nos pueden ilustrar sobre las implicaciones de todo esto que está pasando. Yo en primer lugar quiero preguntarle al señor general Ruiz Barrera que nos explique un poco para nuestra audiencia la diferencia entre información e inteligencia. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo es lo que se llama el ciclo de inteligencia? Porque los periodistas confunden las cosas y son bien diferentes. ¿Cómo se produce lo que se llama inteligencia? A ver, eso es un proceso, digámoslo de esa manera, universal. ¿En qué consiste? Es todo lo que ocurre desde el momento mismo en que se obtiene la información, viene su evaluación, viene su análisis y al final, una vez debidamente evaluada, entonces se cataloga como información de inteligencia. O sea que sufre todo un proceso la simple información no es suficiente. Y quien hace esa tarea son personas muy expertas, son los analistas que cubren los diferentes blancos legítimos que debe atender la inteligencia militar, que son los mismos blancos legítimos que debe enfrentar las instituciones militares. Para este caso, por ejemplo, lo que ocurrió, el daño es irreparable. Irreparable porque la inteligencia cubierta requiere mucho tiempo, mucha experiencia, muchos procedimientos para que su efectividad sea real, sea efectiva y se pueda utilizar para golpear como se ha venido golpeando a estas organizaciones terroristas con mucha efectividad. Yo quisiera poner un ejemplo para que nuestra gente entienda. Supongamos que a una unidad de inteligencia llega un informante, alguien que dice, mire, yo sé que en tal sitio está fulanito, que él viaja así y asá. Bueno, esa es una información. ¿Qué se hace con esa información? Primero se corrobora a ver si hay otras fuentes que digan lo mismo, que sean independientes, para calificar la veracidad. Se hace un análisis de esas informaciones varias que se han recibido y a veces se juntan, digamos, informaciones que vienen de inteligencia humana, o sea, un informante, por ejemplo, o un agente encubierto que se puede tener, y la inteligencia técnica que marca que de ese sitio sale ciertas señales. Entonces, sí se puede concluir que en efecto, alias el perro, por poner cualquier cosa, se encuentra en ese sitio.
Entonces, es un proceso que no es simplemente lo que vengan y le cuenten a uno, sino que requiere una confrontación con otras informaciones y un análisis. Hecha la inteligencia, no es, digamos, una vez que esto es información de inteligencia, no significa que inmediatamente vaya a haber una acción. Luego viene una planeación de quienes operan, o sea, quienes van a dar un golpe o quienes van a capturar un individuo, de quienes operan hacen un planeamiento para ya hacer la operación resultado de esa inteligencia. Entonces, es importante que la gente entienda esto. A veces se tiene una información y es mejor dejar eso quietico porque viene otra después y es bueno seguir recibiéndola y no actuar inmediatamente y perder un flujo futuro que puede ser muy valioso. Entonces, esto es muy delicado, esto requiere un criterio de quienes toman finalmente decisiones y eso es lo que la gente tiene que entender. Pero bueno, quiero que nos explique, general, cómo es la organización, digámoslo así, de la inteligencia, desde los agentes hasta el director de inteligencia y el comandante general, si se trata de las fuerzas militares o los comandantes de fuerza. ¿Cómo es ese andamiaje, llamémoslo así? Cada fuerza tiene sus propios servicios de inteligencia. Corresponde exactamente a la misión institucional que le corresponde a esa fuerza, llámese Ejército, Armada, llámese Fuerza Aérea, llámese Policía Nacional. Entonces viene una jerarquización. Los organismos de inteligencia no pueden ser abiertos o cubiertos. Abiertos cuando dentro de la misma organización de las diferentes unidades de combate en sus distintos niveles, llámese batallón, brigada, división y sube hasta niveles de Estado Mayor. Entonces allí es un trabajo abierto, se conoce la oficina, se conoce el sitio, se trabaja uniformado, ¿no? Y se cumple la tarea. La tarea que se cumple allí específicamente es más que todo relacionada con el procesamiento de la información que producen las distintas fuentes y agencias, que esas son las dos ramas, ¿no?, por las cuales la información llega para su procesamiento con el llamado ciclo de inteligencia que tú mencionaste. Esa es la tarea, ¿no?, institucional que cada fuerza tiene, pero hay una inteligencia mucho más especializada que la inteligencia cubierta. Es cuando el hombre tiene que, sobre la base del engaño, que es el instrumento principal que se utiliza, pueda llegarse a los blancos legítimos que se necesita enfrentar. Ese engaño se produce a través de dos procedimientos, o bien por penetración o bien por infiltración. Penetrar, ¿no?, significa, ¿no?, reclutar a alguien de la organización para obtener la información que se requiere. Infiltrar es alguien de la institución con una historia ficticia, ¿no?, a través de una serie de procedimientos muy difíciles y muy riesgosos, entrar a militar dentro de la organización. Eso lo venimos haciendo hace mucho rato con unas experiencias fabulosas. El éxito de las operaciones ha sido ese, el poder tener gente nuestra de la organización en las propias organizaciones y en los grupos armados ilegales, porque los hay, ¿no? Lo importante es, ¿no?, que esa persona que esté allí tenga la facilidad de entablar el contacto con sus agentes de control. No estoy develando ningún secreto, es simplemente lo que se hace. Sabe eso, y es más, exactamente, en muchas oportunidades han fusilado gente de sus propias filas en forma irracional, por la simple duda, por la simple duda, y acusándolos de ser infiltrados. Recuerden un caso que fue el famoso caso de Tacuyo. Ese personaje, ¿cómo era que se llamaba? Fedor Reyes, algo así. Algo así, sí. Aniquiló media cuadrilla. Era una disidencia de las FARC, se salió acusado de haberles robado una plata a la organización FARC, y se salió con un pocotón de gente. Uno que se fue con él fue Carlos Pizarro León Gómez. Este salvaje fusiló más de un centenar de muchachos guerrilleros
porque en su paranoia le dio porque eran infiltrados. Yo recuerdo que además filmaron lo que estaban haciendo, eso lo filmaron. Yo recuerdo un muchacho, obviamente de raza indígena, que no podía tener más de 16 años, y con tal de vivir unos minutos más dijo que era coronel de inteligencia. Cuando ser coronel es un proceso que toma como 25 años, una cosa así. Y era un muchachito de 16 años, y le pusieron a confesar, sí, yo soy coronel de inteligencia del ejército, y pácata su tiro. No, esto fue una cosa absolutamente salvaje. Entonces, hay infiltrados, y ellos también son paranoicos con eso, que eso es muy importante. Pero yo quisiera ir a otro punto. Hay que anotar, y en esto que está haciendo la Fiscalía, el peligro es enorme, que estas personas que están infiltradas están en una situación siempre de un altísimo riesgo, gente muy valiente. El país tiene que reconocer el valor que tienen esas personas para ir a meterse, ahí sí, a la boca del lobo, eso es la boca del lobo, sin apoyo de ninguna clase, solos allá, donde un error, cualquier error que cometan, que digan una palabra que no, equivocada en un momento dado, les causa inmediatamente la muerte. Y uno de los riesgos que siempre se corre es que alguien de la misma institución revele los nombres y los sitios donde están infiltrados los propios de inteligencia. Ese es un riesgo que es muy grande. Hay que recordar casos en la historia, y voy a irme un poquito por la historia, después volvemos a centrarnos en el tema. Uno de los grandes aparatos de inteligencia en el mundo era la inteligencia británica. Resulta que antes de la Segunda Guerra Mundial, por ahí en los años 30, reclutaron en Oxford y Cambridge, universidades muy importantes, unos muchachos muy brillantes. No tuvieron la precaución de examinarlos bien, y resultó que estos muchachos eran comunistas. The Cambridge Three, les decían. Estos fueron lo que se llama un topo, fueron topos. O sea, ellos no hicieron nada, funcionaron normalmente durante 20 años, ascendieron dentro de la organización, y cuando ya llegaron al sitio en la organización donde podían saber cuál era toda la red de la inteligencia británica en la Unión Soviética, los delataron a la Unión Soviética, y todas esas personas fueron asesinadas por la Unión Soviética. Entonces, todas estas cosas se dan en inteligencia, por eso hay inteligencia contra inteligencia, que es tratar de descubrir esa inteligencia que le están haciendo a uno, cómo lo están tratando a uno, averiguarle sus cosas. Se llama contrainteligencia, para que la gente entienda. Es un tema bien complejo, pero viene otra cosa que es muy importante, que es la diferencia que hay entre la inteligencia técnica y la inteligencia humana. Entonces, cuéntenos un poquito, General Rodrigo Quiñones, sobre eso, porque la inteligencia naval, en la inteligencia naval fue donde se desarrolló inicialmente la inteligencia técnica. En la Primera Guerra Mundial, con la chuzada, llamémoslo así, de los cables submarinos, la inteligencia británica pudo saber cómo eran los movimientos de la Armada alemana. Si volvemos al caso de la primera, lo que se llamó la batalla de las Malvinas, Falklands para los ingleses, clave fue chuzar los cables que eran propiedad de empresas británicas. Entonces, cada vez que los alemanes se reportaban a Alemania, estaban en la costa de Chile, ese dato inmediatamente iba a dar a Londres, y se pudieron despachar los barcos que enfrentaron a la escuadra alemana comandada por el famoso Graf Spee, el conde Spee, y la hundieron ahí en las aguas del Atlántico del Sur. Eso fue un trabajo de inteligencia técnica. Entonces, esa parte de señales, inteligencia SIGINT, le dicen los gringos, o SIGINT, inteligencia de señales, ¿cómo funciona? Porque el caso que tenemos aquí es de eso, es de inteligencia técnica más que de inteligencia humana. Bueno, mira, Miguel, un departamento de inteligencia o una dirección de inteligencia normalmente tiene un área de recolección de información.
Después de que se hace el planeamiento, eso pasa a un área que es la recolección de información. Esa sección o subdirección de recolección de información hace recolección de información abierta y recolección de información cubierta. La abierta normalmente es la que se hace sobre los medios de comunicación y en reuniones y en actividades comunes y corrientes. La otra recolección de información cubierta se hace por fuentes humanas o por fuentes técnicas. La de fuentes humanas es la que hacen los agentes, los espías, las personas que se infiltran, las personas que se penetran, y se obtiene esa información por medio de fuentes humanas. Pero indudablemente como el enemigo o la actividad delincuencial también emplea medios técnicos para comunicarse, entonces hay que hacer inteligencia y buscar información sobre esos medios técnicos. Esa es la inteligencia técnica. Entonces, en este momento, en un mundo tan modernizado en el aspecto electromagnético y en el uso del espectro electromagnético, por donde pues tenemos ya celulares, computadores, internet, Facebook, Twitter, entonces por ahí también ellos se mueven haciendo muchas comunicaciones y hay que hacer una actividad de inteligencia sobre esas comunicaciones y pues hay sistemas especializados, hay software en donde solamente se hace un trabajo sobre el área del espectro electromagnético. Hay inteligencia directa sobre cierto tipo de comunicaciones como las líneas telefónicas, que es lo que popularmente se llama chuzar una línea telefónica. Pero hay actividades de inteligencia técnica sobre el espectro electromagnético que lo que hace es escuchar el espectro con algunos programas y software que detectan palabras claves como terrorismo, explosivos, TNT, dinamita, y esos sistemas captan esa información y hacen el seguimiento sobre esa información. También hay inteligencia técnica sobre las comunicaciones de datos, sobre Internet, sobre WhatsApp y todo lo que ahora existe. Entonces, lo que creemos que sucede ahora, porque es que aquí hay un problema también que hay que poner en claro a toda la opinión nacional, y es que la Fiscalía no entendemos qué es lo que está buscando, parece como un circo. Está haciendo una investigación, es una entidad seria, va y está recolectando la parte probatoria de la investigación, lo hace por la mañana y por la tarde eso va a los medios de comunicación. Eso le da una inseguridad y una falta de confianza a la forma de actuar de la Fiscalía. O sea, su objetivo no es buscar la justicia ni hacer la ley. Aquí está haciendo un show, esto es un espectáculo, como buscando popularidad. Yo no sé si... Además que es ilegal, porque los secretos de Estado, revelar los secretos de Estado es ilegal. Hay un principio que todos conocen y normalmente se vive pronunciando cada rato, que es la reserva del sumario, pero aquí no hay reserva. En este país a uno lo notifican de una investigación por los medios de comunicación. Entonces no entendemos qué es lo que buscan ni cómo funciona eso. Si están buscando es popularidad, si están buscando es figurar todos los días en los medios de comunicación. Lo serio sería que la investigación avanzara y al final, pues, de la sentencia se le presentara el resultado a todo el país. Pero entonces lo que creo que ha sucedido, porque toda la información es la que nos dicen los medios de comunicación a veces de forma irresponsable, es que no se ha hecho lo que comúnmente se llama chuzar líneas telefónicas. Lo que se ha hecho es un análisis y un estudio del espectro electromagnético. Que es perfectamente legal. Perfectamente legal. Las ondas electromagnéticas que se mueven por nuestro espacio. Eso es lo que estaba haciendo esa fachada que se había montado allá, que además quiero decirles a todos que el montaje de una fachada toma mucho tiempo. Mientras eso despega, coge confianza, la gente comienza a asistir, pero de un momento para otro hacen este escándalo, en vez de haber actuado jurídicamente, con seriedad, con responsabilidad, y estamos en la situación en que ahora nos encontramos. Bueno, cuéntenos un poquito, general Ruiz, cómo es el tema de la encriptación y desencriptación, porque esto es un elemento de la inteligencia bien importante y queremos hacer un poquito de historia también aquí. La encriptación viene desde tiempos de los griegos, o sea, cómo mandar un mensaje
de tal forma que si es capturado el emisario, o hoy en día la señal, no lo pueda entender el enemigo. Entonces, para eso se usan claves que hacen difícil saber, aunque se capture el mensaje, entenderlo y poderlo utilizar. En el caso de la Segunda Guerra hay muchísimos casos interesantísimos. Uno de ellos fue la captura de las máquinas de encriptación alemanas, famoso Ultra. Los alemanes no supieron que esas máquinas habían sido capturadas y los ingleses podían conocer la mayor parte de las señales alemanas. Entonces era una máquina que encriptaba y en la otra punta de la comunicación una que desencriptaba. Pero ahora, después de una breve pausa, hablaremos sobre ese tema. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Profesor Gallardini, buenas noches. A tan solo una hora de comenzar el clásico, ¿cómo siente el equipo? Bueno, mira, está muy bien, afortunadamente. Solo un desgarre de Pachón, una fractura de hombro del arquero Hernández, una apendicitis de Mejía, Patini y Durán tienen varicela. Los 3 extranjeros, Sinio, Mendieta y Esqueloto, se intoxicaron con una lechona. Mendoza y Sarmiento se escaparon de anoche de la concentración, así que si están oyendo esto, muchachos, les agradecería que aparecieran, ¿no? Pero bueno, en general el equipo está bien para el partido. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, aquí lo tiene todo. Banco de Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. Bueno, viene entonces el tema de señales abiertas. O sea, cuando yo hablo por teléfono con alguien, pues es una señal abierta. Si alguien lo chuza, sabe todo lo que yo dije. Y las señales encriptadas, cuando se encripta un mensaje, sea transmitido por el medio que sea. Obviamente hay toda suerte de programas que encriptan y desencriptan, pero también los computadores tienen una gran capacidad para desencriptar. Entonces, es una guerra, digámoslo así, entre la encripción y la desencripción. ¿Cómo está nuestra inteligencia en esa materia, en desencriptación y encriptación? ¿Qué nos cuenta, Miguel? Bueno, a ver, definámosla de manera sencilla, la criptografía. El concepto es la ciencia de la escritura o de la información secreta. Es una medida de contrainteligencia, precisamente, porque la contrainteligencia tiende a negar y a proteger la información. A ver, en nuestro caso, yo creo que hemos tenido muchísimos avances, y esto ha permitido, pues, asegurar en ciertos niveles todo tipo de información de carácter clasificado. Sin embargo, no es garantía plena, y esto es algo de sumo cuidado, precisamente cuando en un momento dado puede caer en manos de personas no confiables este tipo de información, por más que esté encriptada. ¿Por qué? Porque las técnicas modernas, ahorita, tal como tú lo mencionabas, a través de distintos programas que además existen en el mercado, ¿no?, que son de fácil consecución, permiten analizar, evaluar, ¿no?, la información y encontrar una serie de características que en un momento dado dan la clave. Mejor dicho, el éxito para descriptar es encontrar la clave, ¿no?, con la cual se encriptó. Se encriptó, exactamente. Antiguamente, por ejemplo, tú lo mencionaste, ¿no?, las famosas claves de Julio César eran muy elementales, ¿no? Era sustituir letras, ¿no?, por números y alterar el orden en una palabra, en una frase o en una palabra, y eso obedecía, pues, a unos mecanismos muy sencillos, pero de todas maneras, pues, eran ingeniosos. Hoy en día eso no sirve, ¿no? Eso ya no tiene sentido. En materia de seguridad, pues, de información, esa es la parte preocupante, cuando cae en manos, ¿no?, que no dan plena garantía, y es lo que está ocurriendo ahorita, porque, tal como lo mencionaba el general Quiñones, cuando viene este proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación en relación con los computadores encriptados, y día a día van soltando información, ¿no?, a los medios de comunicación, quiere decir que no hay seguridad de la información, y eso puede conducir a problemas gravísimos.
no sabemos qué efectos pueda producir, ¿no?, en términos de seguridad y defensa nacional frente a la amenaza terrorista especialmente. Y seguridad de las personas, de la institución que están realizando. Es que los medios que divulgan esto felices, y la Fiscalía, pues que sabemos que es una cosa muy infiltrada, no tienen en cuenta que aquí está la vida de personas de por medio, de personas muy valientes. Es que fueron y pidieron los archivos de personal. Y yo los vi pedir una vez, en lo que entonces se llamaba la Brigada 20, llegó una comisión de la Fiscalía y pidió el archivo de personal. ¿Cómo es eso? Eso es lo más horrible que puede uno imaginarse. Entonces, estas cosas pasan en nuestro país como si no estuviéramos en guerra. Estamos en guerra. Lo dijo el presidente Santos, estamos en guerra. Y en la guerra, todos vamos para el mismo lado o es que tenemos el enemigo adentro, como parece que es así. Bueno, ¿qué opina General Quiñones sobre este tema? ¿Qué va a pasar en adelante? ¿Será que esto es un golpe muy duro, regular, medio? ¿Cuál es la importancia de esto que ha sucedido? Pues consideramos que es supremamente delicado. A ver, que la Fiscalía actúe, pues es algo normal, está dentro de sus funciones, pero que esté actuando en esa forma tan irresponsable de que lo que realiza en la mañana lo esté llevando a los medios de comunicación por la tarde, y además que estén pidiendo archivos de las personas, de los miembros de la fuerza pública que trabajan en inteligencia, y que hayan en manos de personas que no sabemos qué tendencia tengan, o que mañana estén esos nombres publicados en los medios de comunicación, pues acaban con la inteligencia, acaban con lo que se organizó durante muchos años, y habría que comenzar nuevamente a preparar personas, a entrenarlos, a llevarlos a cursos al exterior, a montar esas organizaciones de fachada, y eso toma años, puede ser de 3 a 5 años o más tiempo. Es decir, si la Fiscalía continúa en la forma irresponsable y circense en que está manejando esta investigación, puede afectar tremendamente la seguridad nacional. Es importante entonces que nuestros oyentes entiendan de qué se trata. Aquí no se trata de las libertades de los individuos y la privacidad, porque nunca se ha sabido por fuentes de inteligencia militar nada que vaya en contra de la intimidad, digámoslo así, de la vida privada de las personas. Eso no se da. Yo no lo he visto nunca. Lo que busca la inteligencia militar son precisamente las acciones de quienes quieren destruir el Estado, descubrir las personas y acciones que quieren destruir la democracia. Eso es lo que está en juego. El uso de la inteligencia para otros fines sería no solamente ilegal, sino inmoral. Y eso no se está haciendo en inteligencia militar y nunca se ha hecho que yo recuerde. Y lamentablemente mis recuerdos son largos porque ya llevo mucho tiempo sobre la faz de este planeta. Entonces, es canalla lo que está haciendo la Fiscalía y es canalla lo que está haciendo la prensa, y me extraña más de la prensa que de la Fiscalía, porque finalmente la Fiscalía no sabemos de qué lado está. La prensa debería estar del lado de su libertad de expresión. Veamos lo que está pasando en Venezuela, veamos lo que está pasando en Ecuador, donde ya no hay libertad de prensa. Eso desapareció hace rato. En Bolivia, libertad de prensa no existe. Entonces, la prensa está preparando su propia mordaza. Su propia tumba y su propia mordaza. Entonces, esto es muy complicado. En Cuba hay un solo periódico y el que escribe el editorial es Fidel Castro. ¿Qué tal esa cosa? Pero además no se consigue, porque como tienen problemas de encontrar papel suficiente, y además a los cubanos no les interesa leer eso, saben que eso es propaganda. El periódico Granma, único que hay en Cuba, ni siquiera se consigue. Eso es un país totalitario, y para allá vamos con la ayuda de quienes primero van a sufrir esa pérdida de libertad. Bueno, les agradecemos mucho a nuestros invitados hoy, porque esto poco a poco va ilustrando la opinión pública para que la gente sepa qué pensar, qué reclamarle a la Fiscalía. ¿Y qué es lo que está en juego aquí? Es la libertad de los colombianos.
que defienden las fuerzas militares, incluidos obviamente sus aparatos de inteligencia. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El número al que está llamando no responde. Por favor, deje su mensaje después del tono. Buenas, doña María Eugenia. Es que era para avisarle que ayer cuando salieron por la mañana de vacaciones y cerraron la casa con llave, yo me quedé adentro. Gracias. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mi partido no es la U. Somos Centro Democrático. Pido su voto para ser senador y por nuestras listas de Cámara. Centro Democrático. Mano firme, corazón grande. Conozca en Realidades lo que usted debe saber de la historia y de la democracia con el especialista Miguel Posada Samper de Verdad Colombia. En época electoral se suele hablar de mucho entusiasmo, las calles se van adornando con vallas, los comerciales de televisión, las pausas comerciales de la radio se hacen presentes con cuñas publicitarias, muchas de esas son políticas de Estado que dan garantías al proceso electoral en virtud a los destinos de fondos públicos para el ejercicio de las campañas y también con la publicidad política pagada. Llama mucho la atención que para esta época muchos oyentes podrán escuchar en distintas emisoras varias cuñas publicitarias de prácticamente de todos los partidos políticos y de sus candidatos. Ya se vuelve una situación donde algunos oyentes se han quejado ante las emisoras, pero pues son espacios propios de la democracia y también hace parte, es una extensión al derecho de elegir y de ser elegido. También es muy importante que la ciudadanía conozca por todos los medios de comunicación, ya sean masivos, entrevistas, corre pausas publicitarias, también pautas de periódicos y demás, que conozcan a sus candidatos y vayan cimentando, informando un criterio a la hora de elegir, porque pues de eso se trata. El deber ser de las elecciones es escoger el mejor, un candidato que encarne convicción y demás, que seduzca a su electorado, y sin duda alguna el uso de la publicidad hace parte de esa estrategia. Bueno, todo eso está bien. Entonces, candidato, entre otras cosas, por ahí no va a salir. Yo le aseguro que está perdido, porque el que habla en estos micrófonos pierde. Acuérdese de eso. Tenemos esa suerte. Sí, desde hace 4 años. El que habla en estos micrófonos, yo no sé por qué pues, le va mal, ¿no? Tenemos mala espalda. Hasta Uribito. Pero bueno, a mí yo quiero es que nos cuente cómo ha sido en esta oportunidad primero el uso, yo diría desbordado, de publicidad del Estado para influir sobre la opinión de los medios de comunicación. Eso es realmente hostigante. Es que prender usted un noticiero y ver que la mitad de la publicidad es del Estado, todo parece inocente, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está anunciando no sé qué. Bueno, hay unas que son gratis, esas son gratis. Un poco de pero cosas. Las de La Paz no son gratis. Cada pauta comercial de esos vale entre 20 y 30 millones de pesos por 15 segundos. Eso es un poquito... Ese es el costo que tiene que pagar la ciudadanía, porque el programa de Familias en Acción y muchos programas como Jóvenes en Acción, que era un componente social grandísimo que benefició a muchas familias, se ha ido peluqueando, y todo esto por el derroche del gobierno nacional y el gobierno distrital. Mermelada. Eso es mermelada. Usted no puede hablar que usted es candidato. Yo sí. ¿No? Pero soy diabético, entonces. Es diabético, si no le llega nada de mermelada. Bueno, eso es hostigante, pero lo que es un poquito indignante es lo que se ha hecho para frenar la candidatura y el movimiento político de Álvaro Uribe Vélez, que tiene una aceptación en el país impresionante, y eso preocupa al gobierno, preocupa a quienes quieren reelegir a Santos y que tenga un Congreso, obviamente, que siga
esa hegemonía que tiene el Congreso actual para él, eso es que ha sido demasiadas cosas. Primero, la demora en aceptarle el nombre del partido y que no pueda tener su foto, que no pueda tener ningún símbolo, que no pueda tener el nombre del libro. Acá se ha violado mucho el derecho a la igualdad de los ciudadanos para el ejercicio político. El Consejo Nacional Electoral manifestaba que no se podía tener el nombre de alguien, que los movimientos políticos no obedecían a personas, no podían tener ni foto ni el apellido, pero esto es algo que se inventaron para el Centro Democrático, porque ha habido varios movimientos que han llevado el nombre de la persona que es candidato. Cuando Gina Parodi fue candidata a la alcaldía, del movimiento se llamaba Gina Parodi Alcalde y tenía la foto de Gina Parodi. Petro Progresistas tenía la foto, el Senado, cuando Enrique Peñalosa se lanzó al Senado, también llevaba a cabo la fotografía, y Visionarios con Antanas Mocus también tenían la fotografía. Son demasiadas pero cosas. Hablemos rápidamente. Ahora lo del dinero de reposición de votos, ¿cómo es? Bueno, antes se decía que los topes para las campañas para Cámara estaban en 4.056 millones de pesos. Por arte de magia, 2 semanas atrás, el Consejo Nacional Electoral aumentó el tope a 15.000 millones de pesos por lista. Esto quiere decir que lo aumentó 4 veces más, casi 4 veces más. Para Senado estaba en 30.000 millones de pesos y lo subieron a 70.000 millones de pesos. Pero ¿quién se beneficia de esto? Principalmente los partidos políticos. Un movimiento ciudadano como el movimiento constituido significativo de ciudadanos, como por firmas, como lo es el Centro Democrático, recibe un anticipo menor porque no tiene un referente inmediatamente anterior para hacer el anticipo, teniendo en cuenta que esto se hace con base a la votación. Y como el Centro Democrático es un partido que está en gestación, que ya está constituido. O sea, es otra cosa en contra. Exactamente, entonces son talanqueras que le van colocando palos a la rueda, pero bueno, esos son síntomas de que hay pasos de animal gigante, ¿no? Sí, pero eso es algo que lo desilusiona a uno de la democracia y lo desilusiona a uno aún más del presidente de la República, porque obviamente todo esto es en su beneficio. Pero bueno, triste cosa. Vamos a pasar a otro tema porque no lo podemos dejar por fuera. Lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando en Argentina. 2 países que el socialismo del siglo XXI infectó, está llevando a la quiebra. Sí, recientemente se ha llevado a cabo una manifestación de grandes proporciones en Venezuela que comenzaron este pasado miércoles, el 12 de febrero. Era una manifestación que tenía gran expectativa porque era la primera manifestación fuerte que tenía Nicolás Maduro. Venezuela tal vez se saturó mucho de marchas anti-Chávez, contra Chávez, pero siempre tenían un mensaje político fuerte, un inconformismo ciudadano muy fuerte y demás, y esta vez las reclamaciones se hicieron por cuestiones muy justas, en contra de la inflación tan desbordada que no tengo la cifra en este momento, tocayo. 56.2 admite el gobierno fue la inflación en 2013. Que sí, siempre está por sí, eso lo acomoda. Falsifican. ¿Cuánto es para hacer una ilustración a nuestros oyentes, cuánto es la inflación hoy día en Colombia? Poco menos del 2%. Del 2%. Sí. Y en Venezuela la cifra oficial es 56.2. Tuvieron que devaluar y no hay aprovisionamiento de una cantidad de cosas. No, y hay unas cuestiones muy terribles, tocayo, que han ocurrido en Venezuela. También entró a regir la ley de precios justos, que le ponen tope a las utilidades de los empresarios, de las personas que vayan a tener una actividad comercial. ¿Será que un empresario o un pequeño tendero, cualquier tipo de comerciante puede sostenerse económicamente, sostener su compañía, su industria, pagar los impuestos, toda la cuestión de tributos, pagar todas las prestaciones sociales, pagar los salarios de sus empleados y darse su sueldito con el tan solo 30% de utilidades por producto? ¿Eso es posible? Depende del tamaño de la empresa. Pero digamos, usted vende jabones. Lo grave es que eso nunca funciona. Los controles de precios han fracasado en todo el mundo desde que el primero se le ocurrió ponerlos. Eso no funciona, genera escasez. Esa escasez genera mercados negros. El otro problema de Venezuela es que se gastan las divisas, no tienen divisas para importar todo lo que necesitan porque acabaron con la producción. La producción en Venezuela no es capaz de producir casi nada.
problemas petróleo y con el petróleo ya no alcanza. Venezuela era autosuficiente en casi todo. Ese era uno de los temas de la movilización, el tema de la inflación, el tema de la ley de precios justos, el tema de la cuestión monetaria y el tema de la seguridad. Los primeros 2 días se registraron 3 muertos que fueron realmente víctimas por el abuso de la fuerza, aunque Maduro dice que ya capturó los responsables, que ya sabe quiénes son los autores, los determinados, y culpó a Leopoldo López. Sí, a la oposición de automatarse. Sí, de automatarse, exacto. Que le va uno a creer. Acá los únicos que se automatan son las FARC y toda esa carroña de mamertos que mataban sindicalistas para frenar el TLC en el gobierno Uribe Bush. Pero, bueno, Venezuela entonces el caos, y Argentina algo parecido. En Argentina la inflación que admite el gobierno, también falsificada, es 28%. En el 2013, con un ítem que quien se atreve a hacer un índice distinto, es decir, si una universidad dice, yo voy a calcular un índice de precios, lo meten preso. Eso es delito. Eso es delito. Pero finalmente estas cosas la verdad no se puede ocultar permanentemente porque las cosas saltan a la vista. Un problema de divisas también. Argentina no tiene con qué importar lo que necesita, a pesar de haber tenido unos años fabulosos para exportación de cereales. De cereales, la industria... Allá los cereales les cobran el 35% de impuesto de exportación. Hágame el favor. ¿Quién puede hacer patria con eso? ¿Cómo se puede sembrar si uno le van a quitar el 35%? No lo pueden llevar ni a Uruguay. No, ni a Uruguay. Entonces es otro gobierno que está haciendo agua, situación económica desastrosa. Esta señora afortunadamente no puede pasar por el Congreso su reelección, entonces puede que Argentina se salve. Venezuela no le vemos la salvación. No, a las buenas no hay, tristemente. No se ve. Y es una tristeza porque pues Venezuela han circulado muchos mensajes en estos días, ¿no? Que dice que todo en Venezuela no es caro. Hay una pancarta que conmueve mucho, un joven diciendo, en Venezuela no todo es tan caro como dicen. Acá la vida no vale nada. Sí, una puñalada es barata, sí. Tristemente eso es lo que pasa con nuestros vecinos. Nuestros hermanos venezolanos, y lo más triste es la censura a los medios de comunicación, que por transmitir las protestas dieron la orden de quitar de la parrilla de DirecTV y los demás operadores de televisión por cable el canal NTN24, hijo de RCN Televisión. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Que el gobierno colombiano, a través de la Cancillería, no expresó absolutamente nada frente al cierre de un canal colombiano en Venezuela. No, ni va a expresar nada porque no son nuestros nuevos mejores amigos y parece y Timochenko se pone bravo. Una relación muy íntima entre Maduro y nuestra canciller. Entonces, así las cosas, pues, no va a pasar nada. Y Timochenko se pone bravo, si dicen algo al respecto. Se pone bravo, él vive en Caracas muy cómodamente. Hubo un rifirrafe muy bueno por parte del periodista Gustavo Gómez de la cadena Caracol, donde a través de las redes sociales inundó mucho a Canal Capital, a Holman Morris, diciendo que cuándo va a transmitir, pues reprochando la censura a la libertad de expresión en Venezuela, que de pronto eso no será tan emocionante para él como transmitir las marchas de Petro, toda la vagabundería, colmando el espacio público, pero ahí vemos, están cortados con la misma tijera. ¿Qué pasaría, tocayo, si acá en Colombia se le diera la orden a DirecTV, que es el único operador que transmite a Telesur, de quitarlo de su parrilla? Eso sería gravísimo. La libertad de prensa. Eso ahí se viene la Flip, la ZIP, todo se viene. Pero me contaron un chisme para terminar hoy sobre uno de estos personajes que es Daniel Ortega, un funcionario del gobierno norteamericano que por su cargo tuvo que conocer todos estos personajes. Me contaba que alguna vez fue a entrevistarse con Ortega y notó dos cosas muy particulares. Primero, que Ortega no contestó absolutamente nada. Estaba aparentemente borracho o drogado, ahí parecía un bulto de panela. La que contestaba y ponía las posiciones del gobierno nicaragüense era la esposa, la madre de aquella niñita que cuando era niña su padrastro, Daniel Ortega, violaba. Entonces, esta señora, por el poder que obviamente tiene en Nicaragua, ella es el presidente real de Nicaragua, aceptaba que su hija fuese
tratada en esa forma por su padrastro. Cuando esta niña, ya mayor de edad, protestó, ninguna corte en Nicaragua quiso escucharla, porque tenía en ese momento era senador Daniel Ortega, entonces que tiene inmunidad parlamentaria. Y como es guerrillero tiene inmunidad porque así es Petro, ¿no? Y o sea, la no Corte se le puede Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tampoco quiso hacer absolutamente nada. Esa maravillosa institución, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual, por esas mismas razones y muchas otras, deberíamos retirar. Sostenemos que Colombia se debe retirar de eso porque es una vagabundería, así sea internacional. Pero, tocayo, es que la cuestión es muy simple, ¿no? A Daniel Ortega es un guerrillero, hoy día funge como presidente, pero cotejando la situación con la alcaldía de Bogotá, demuestra que quien haya sido guerrillero va a tener inmunidad para siempre. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Oiga, hermano, ¿usted dónde me trajo? ¿Cuánto llevamos aquí parados y vea una mujer por cada 10 hombres? Ay, hermano, la cosa no es tan complicada. Usted tiene que verse internacional. ¿Internacional? Sí, hable como argentino. ¿Como argentino? Uy, no, hermano. Mire, ahí viene una... Hágale. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Faco y estoy aquí de vacaciones. ¿Y vos cómo estás, viste? No te puedo creer, sos argentino también. ¿De qué provincia sos? En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a Davivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.